documentaries can do a lot to stir emotion, do a lot to stir enthusiasm, inspiration, call to actions, education, social awareness, and bring about change, ideas, and policies as well. So without documentaries, the world probably would be a much more closed, ignorant place if we don't share our stories with one another. Como científico, aprende que no necesitamos emoción, solo necesitamos los factos, los datos para cambiar el mundo. No. Ahora realizamos, no es suficiente. Necesitamos cambiar el mundo con emoción humano, ¿no? En esta película estábamos gritando, llorando, todo. Afecta mucho a todos. Y ahora tenemos más curiosidad de leones, ¿no? Es lo que es posible con documentales, con una historia. Es para afectar el corazón, crear curiosidad, imaginación y después los datos y los factos están importantes para ellos. Este festival empezó este proceso aquí en su país y espero que en el futuro es posible continuar ese proceso porque todo empieza aquí. So it's very, very different than a normal documentary where you just might be doing a human interest story following someone around. Working with the scientific community has additional challenges and responsibilities. And, but with that comes great reward, because what you're able to do is bring very unique and often rare information to the public at large. And we independent filmmakers that work in documentary have a lot of success with that, more than other media. The print media, even reporters that work for the news and television and radio have smaller amounts of information to convey. And to the scientific community, that is usually not good enough. They like to present as much as possible to be as accurate as possible in the representation of their findings. So with a film, you have 30 to 60 minutes, sometimes 90 minutes, in which to do that. En cuanto a la producción de documentales aquí en la República Dominicana, yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. En cuanto a la asistencia de los científicos, de los biólogos, de las personas que manejan el conocimiento, vamos a decir que necesitamos los que somos profanos en estas materias, pues me siento halagado de haber tenido a los mejores que pueden haber aquí en la República Dominicana. Y cada día crece más este entusiasmo. Yo estoy seguro que con el tiempo van a venir nuevos productores. De hecho, hay cada día más gente entrando en esta área. Y la producción de documentales sobre los secretos del planeta, de la Tierra, es un mensaje que va más allá, es decir, de la, vamos a decir, de la vida diaria. Estamos entrando en una nueva edad en el planeta. El mundo está más cerca hoy que nunca. Yo quiero aprovechar para que en este momento decirles un mensaje que es importante para todos. Lo más crítico que yo he visto hasta el momento es precisamente el cuidado de nuestros mantos acuíferos. Tenemos ríos que han sido contaminados, pero todavía tenemos manantiales que están vírgenes. Entonces, si comenzamos desde ahora a dar a conocer estos detalles, con el tiempo la gente va a ir admirando lo que tenemos. Y como decía mi buen amigo Osvaldo, la gente únicamente protege lo que conoce. A través de dar a conocer los secretos de la República Dominicana a los dominicanos, pero también al mundo, iremos estimulando un montón y fuentes de ayuda
de Naciones Unidas, de instituciones internacionales, y en este caso la Fundación Global está tomando un liderazgo que para mí merece realmente un aplauso de todos.